Y esta palabra es, creo que muy popular al iniciar un año. Trabajar duro o trabajar duro para ganar un año escolar, ¿cierto que sí? Eso le decimos a quienes están en el colegio. O esforzarse durante el año para una alimentación balanceada. O no sé, quienes quieran leer la Biblia en un año, van a necesitar mucho esfuerzo, porque ya vamos terminando este año y uno ya puede ir viendo resultados, ¿cierto? Así que ánimo, esfuércense aún un poquito más. Y creo que esto aplica para todas las responsabilidades que nosotros tenemos. Necesitamos esfuerzo, ir un poco más allá. El texto que vamos a estudiar en esta noche, Pablo nos invita también a esforzarnos, específicamente en un área donde creemos que no debemos hacerlo. Sabemos que debemos esforzarnos en el ejercicio, por ejemplo, si esa es una de nuestras metas este año, y eso implica esfuerzo, implica salir de nuestra comodidad. Pero a menudo olvidamos que también debemos esforzarnos en nuestra vida espiritual. Les invito por favor a que abramos nuestras Biblias. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 13. Si usted lo tiene y se puede poner sobre sus pies para hacer la lectura. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Señor, hoy te pedimos por favor que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que podamos en este tiempo, Señor, ver cuánto te necesitamos, cuánto necesitamos ser intencionales en nuestra relación contigo, esforzarnos, ir más allá, Señor, que así como tenemos en valor esforzarnos por cosas terrenales y pasajeras, que podamos también ser conscientes de la necesidad de esforzarnos en lo eterno. Te pedimos que tu Espíritu Santo en medio de nosotros sea quien abra nuestros ojos. Amén. Esfuérzate en la gracia. Así he titulado esta enseñanza y es lo que encontramos en el versículo 1. Pablo le dice a Timoteo:
esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esta carta, segunda de Timoteo, hace parte de las llamadas epístolas pastorales. Son las únicas cartas que Pablo dirigió a individuos específicamente. Encontramos las de la primera y la segunda, también Tito, y también algunos incluyen la de Filemón. Ellas están dirigidas a estos hombres que estaban trabajando en el ministerio, por eso se llaman pastorales. Timoteo creo que es muy conocido porque es un ministro joven. Él está en el ministerio, está joven porque el apóstol Pablo pues lo fue guiando y él sigue siendo el discípulo del apóstol Pablo. Él sentía un profundo afecto, tanto así que vemos en el versículo 1 que ¿cómo lo llamaba? Hijo mío. Y creo que hijo mío se le llama a las personas que son muy cercanas. Sabemos que no era hijo de él naturalmente, ¿cierto? Biológicamente, pero entonces se le llama hijo mío por la cercanía que él tenía, estaba ahí cerquita a su corazón Timoteo. Pablo le está dando un consejo vital y aquí podemos ver el amor que él le tenía. Esfuérzate, esfuérzate. Además de esto, le dice en qué áreas él debe esforzarse. Y quiero mencionarles dos de ellas. En el versículo 2 encontramos lo que él le dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que él tiene que hacer discípulos. Haz discípulos. Timoteo tuvo suficiente tiempo para escuchar a Pablo, para escuchar lo que Pablo enseñaba respecto al evangelio. Y eso es lo que Pablo dice: eso que has escuchado también está en tu deber transmitirlo a otras personas. Y esto nos amplía, lo encontramos en Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 4. Allí se nos cuenta un poquito de la historia de Pablo y Timoteo. Hechos 16, 1 al 4. Dice: después llegó a Derbe, refiriéndose a Pablo, y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Aquí hay un detalle, dice en el versículo 4, al pasar por las ciudades. Y esto implica que estuvieron efectivamente de ciudad en ciudad, compartiendo mucho tiempo. Pues recordemos, no es como nuestro tiempo que quizás en un mismo día usted puede visitar varias ciudades si le da el vuelo, pero en ese tiempo no era así. Así que ellos invirtieron bastante tiempo para visitar estas ciudades y este fue tiempo suficiente para que Timoteo escuchara el evangelio que Pablo estaba enseñando. Y es que en la actualidad se dice que una persona es discípula de otro porque quizás fue quien le compartió el evangelio, no sé si ustedes han escuchado, o si mucho porque le dio un discipulado en algún momento, pero en ese tiempo ser discípulo de alguien implicaba compartir la vida, ir donde su maestro fuera, estar con él de día y de noche. Eso pasó con Timoteo. Estaba con Pablo día y noche y lo que sabía era porque lo había escuchado de su maestro.
Así que Timoteo está llamado a seguir este mismo principio, compartir con otros lo que él había aprendido. Pablo invita a Timoteo a esforzarse en seguir el legado, a ser discípulos. Y ese también es un llamado para nosotros. Y quiero que nos preguntemos si estamos enseñando a otros de lo que hemos aprendido del Señor. Creo que todos tenemos esta responsabilidad. No es un llamado exclusivo para los pastores ni para las personas que están en ministerios, para todos los cristianos. Encontramos en Mateo 28:19 la gran comisión. Allí dice: por tanto, id y haced discípulos. Es un mandato a todos. Todos los que hemos conocido al Señor estamos en la obligación de ir y compartir a otros lo que hemos aprendido de Él. Y como los tiempos han cambiado, pues ya no tenemos que ir a vivir con la otra persona para hacer o compartir del Evangelio. Pero hay muchas formas, hay muchas maneras en las que hoy podemos compartir el Evangelio. Y creo que una de ellas es el poder ser intencionales también en compartir la vida. Por mucho tiempo se creyó que la manera más efectiva para evangelizar a alguien era simplemente que hiciera la oración de fe y listo, ya esa persona era cristiana. Pero de hecho, los métodos que comparten para evangelizar ahora es: establezca una amistad, relaciónese, comparta su vida, abra su vida, establezcan vínculos con las otras personas de tal manera que puedan hacer eso, lazos que más adelante perduren, y no simplemente hacer que las personas hagan una oración de fe y que después no se sepa qué pasó con esas personas. Así que todos tenemos el llamado de discipular, de salir un poquito de nuestra comodidad. Esto implica discipulado. En ese tiempo implicaba salir de la comodidad. En este tiempo para nosotros también implica salir de nuestra comodidad. Porque ¿a quién no le gusta quedarse un domingo en la tarde en la casa viendo películas? A todos, ¿cierto? Pero quizás en ese tiempo podemos sacar para compartir un rato con otras personas. Aunque creo que esto tiene también, si lo miramos literalmente, el tema del discipulado. ¿Quiénes somos padres aquí? Nosotros sí tenemos discípulos como en ese tiempo, personas que viven con nosotros día y noche, a las cuales estamos llamados a compartir el Evangelio. Y esto es fascinante y es estremecedor la responsabilidad que tenemos como padres, porque los primeros discípulos han y deben de ser los que están en nuestro hogar. Pablo no solo le invita a esforzarse en hacer discípulos, a compartir con otros, a ser intencional, a dar un poquito más allá de lo que estaba acostumbrado. También le invita a esforzarse en algo más. Versículo 3 en adelante: sufre sabiamente. Versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y esto parece un poco redundante, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie, ¿cierto? A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, nos gusta el dolor, para nada. Pero para Pablo, él habla de esto, del sufrimiento, como algo inevitable en la vida cristiana. Definitivamente. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y usa 3 figuras para hablar al respecto. La del soldado, un soldado que se niega a sí mismo, a sus deseos, para agradar a aquel que lo llamó. Un atleta que se somete a unas normas ya establecidas, que somete su cuerpo, que se disciplina para alcanzar un objetivo, una meta.
Y también habla del el labrador, que trabaja duro, con mucha paciencia y constancia. Y en todas estas figuras sí que se necesita esfuerzo. ¿Cierto que un soldado necesita esfuerzo? Ni qué de hablar de un atleta, ni qué de hablar de un labrador, de un campesino que está allí con la tierra y que no tiene certidumbre de qué es lo que va a pasar. No es que Pablo le gustara sufrir, ni buscara el sufrimiento, y no nos está llamando a nosotros a buscar el sufrimiento, pero es que nosotros debemos tener la certeza que estar firmes en la verdad, permanecer en la verdad, va a traer problemas y dificultades sí o sí. Si estamos en la verdad, si estamos en el Evangelio, vamos a tener problemas. Y creo que basta con mirar nuestra sociedad. Si usted está quizás en su trabajo, en una conversación con sus amigos que no son cristianos y hablan sobre algo que está pasando en la sociedad, ahí va a empezar a tener problemas, va a empezar a tener personas en contra y ataques por lo que creemos que está basado en la Escritura. Santiago, capítulo 1, versículo 2, nos llama que en medio de las dificultades debemos considerarnos dichosos, felices, porque esto va a tener fruto en nuestras vidas. Por eso es que debemos aún sufrir sabiamente. El cristianismo implica un llamado al sufrimiento. Jesús dice en Lucas capítulo 9 que el que quiera ser su discípulo, ¿qué haga? Tome su cruz, se niegue a sí mismo y lo siga. Solamente si miramos el hecho de negarnos a nosotros mismos, ya implica sufrimiento. En este mundo temporal vamos a tener dolor y va a ser temporal, pero no es opcional. El dolor es temporal, pero definitivamente no es opcional. Timoteo no tenía que esforzarse por sufrir, y ese no se trata de eso, de que nos busquemos el sufrimiento. No, aún el Señor en su gracia, cuando nosotros no lo buscamos, que una cosa es sufrir por el Evangelio a causa de Cristo y otra es sufrir a causa de nuestros errores, de nuestros pecados contra el Señor aún en medio de esto nos ayuda, nos consuela, nos levanta. Pero Pablo aquí está hablando de sufrir a causa del Evangelio, ese sufrimiento que él va a levantar, a coronar, a premiar. Podemos nosotros en esta vida sufrir por sufrir, simplemente desperdiciar el sufrimiento en nuestras vidas, pero el llamado es a sufrir sabiamente. En medio del sufrimiento podemos quizás no aprender absolutamente nada, en medio de las crisis que tenemos, en medio de nuestros pecados aún no aprendemos de ellos, pero el Señor es tan misericordioso y en su gracia nos permite aprender por lo mínimo 4 aspectos, y se los quiero mencionar rápidamente, por si usted está pasando por alguna circunstancia de sufrimiento, o que usted analice aquellas épocas de sufrimiento y analice qué aprendió. Si fue en vano lo que pasó, si fue en vano las lágrimas que ha derramado, o si realmente valió la pena. Si podemos decir, ese sufrimiento valió la pena porque yo pude aprender esto. Y una de las cosas que el Señor hace a través del sufrimiento es que somos más como Cristo. Nuestro carácter es transformado. ¿Queremos crecer? ¿Queremos santificación? Sí, cierto. ¿Esa es una meta de este año? Sí. Bueno, a través del sufrimiento podemos hacerlo, porque cuando nuestro corazón no encuentra refugio en nada más, podemos ir a Cristo. Crecemos porque
no podemos responder al sufrimiento como responden las personas que no son cristianas. Tenemos que dominar nuestro dolor, aún nuestra sed de venganza, buscar control, perdonar, y todo esto implica crecimiento y ser más como Cristo, negar nuestros deseos, negar lo que el dolor trae, y esto nos va transformando. Literalmente morir a nosotros mismos, y eso duele bastante. Lo segundo que podemos hacer en medio del sufrimiento, para que suframos pero sabiamente, es conocer más quién es Dios. El sufrimiento nos empuja a comprobar, a encontrar evidencias palpables de quién es Dios, porque no tenemos a quién más ir y nos refugiamos en Él, en que Él es real, en que sus promesas cobran eco en nuestras vidas. No sé si a usted le ha pasado que cuando está pasando por una aflicción, no tiene para pagar el arriendo, tiene que confiar en la promesa de que el Señor no nos va a desamparar ni nos va a dejar, sino que Él va a suplir. Y podemos ver Él haciendo milagros, y es allí donde conocemos más a Dios. Y en las diferentes circunstancias podemos ver a Dios, quizás como ese Dios consolador si hemos perdido a un ser querido, ese Dios cercano, ese Padre que ama, que consuela, que perdona. Lo tercero que podemos aprender o que hace el sufrimiento es que nos recuerda que no pertenecemos a este mundo. Es que si tenemos todo bien, si estamos todo bien en nuestras relaciones, en nuestra casa, si tenemos el trabajo soñado, la casa soñada, la pareja soñada, llegamos a pensar y a tener una falsa seguridad en eso, pero el sufrimiento permite y nos recuerda que no somos de esta tierra, que no estamos creados para acá, que necesitamos y que vivimos en un mundo roto y que necesitamos con urgencia a nuestro Salvador. El sufrimiento trae incomodidad, ¿cierto que sí? Confusión e impotencia, y esto nos lleva a anhelar más el cielo. Porque si estuviésemos bien aquí, ¿qué haríamos nosotros? Somos tan ingratos que diríamos, no, ¿para qué queremos el cielo si aquí estamos bien? Entonces el sufrimiento nos lleva a anhelar estar con el Señor. Y en cuarto lugar, nos capacita para ser sus testigos. Y lo que Pablo está diciendo aún al mismo Timoteo, le hace el llamado a ser discípulos, y ese sufrimiento aún le ayuda a esto, capacita para ser sus testigos. Cuando un no cristiano ve a una persona que sabe sufrir sabiamente, esta persona se pregunta ¿por qué está gozoso en medio de esta situación tan difícil? ¿Por qué no se desvanece? ¿En quién confía? Y esto es una oportunidad para definitivamente hablar del Señor. Así que no desperdiciemos quizás nuestro sufrimiento. Hoy tenemos el llamado a esforzarnos en dos áreas: a ser discípulos y sufrir sabiamente. Esto, hermanos, implica esfuerzo, intencionalidad, trabajo arduo, como un soldado, como un atleta, como un labrador. Es que no debemos esperar que las cosas fluyan como por arte de magia, debemos ir más allá. Si somos conscientes de que en esta vida tenemos objetivos y nos esforzamos, no sé si usted ha ahorrado para tener una casa, se ha negado de ciertas cosas, de comer quizás en un restaurante, o se ha ajustado porque usted tiene un objetivo, se está esforzando en alcanzar una meta terrenal. ¿Cuánto más nosotros deberíamos esforzarnos en la gracia del Señor?
esforzarnos en hacer discípulos, esforzarnos en aprender del sufrimiento, porque inevitablemente somos humanos y tanto los no cristianos como los cristianos vamos a sufrir, que esto es parte de la naturaleza como consecuencia del pecado. La diferencia está en que nosotros a través del sufrimiento aprendemos. Jesús duró aproximadamente 3 años preparando a 12 personas, viviendo con ellos, durmiendo con ellos, comiendo con ellos, para enseñarles todo y para que cumplieran su misión. Jesús es el mayor ejemplo de esfuerzo. A veces pensamos que a Jesús no le costó porque Él es Dios, y a veces decimos, no, pues Él la tenía fácil, 100% Dios, pero olvidamos que también fue 100% hombre, y a nosotros nos cuesta algo y a Él le costó. Él se esforzó tanto así que salió de su propia comodidad, salió del cielo para venir a la tierra, salió de la comodidad de la presencia del Padre para venir a una tierra llena de calor como hoy, de polvo, de dolor. Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él cumplió con su objetivo, se esforzó tan bien y tanto que Él cumplió con su objetivo. Y hoy Él nos hace la invitación a nosotros a esforzarnos. Y no solo esto, nos acompaña en medio del esfuerzo, nos guía, nos hace barra cuando nosotros creemos que, ay, como que ya me voy a rendir. Él está ahí con nosotros, acompañándonos. No estamos solos. Él nos hace el llamado, pero también nos acompaña. Así que le invito a que piense en estas 2 direcciones. ¿Cómo usted puede influenciar a otras personas? Recordemos, es un llamado para todos, no solo para las personas o para los pastores, para todos. Todos estamos llamados a hacer discípulos, a contagiar a las otras personas del evangelio que hemos escuchado. Allí debemos preguntarnos, bueno, primero nosotros debemos estar contagiados para así poder compartir del Señor, estar empapados de la gracia del Señor, tanto así que deseemos compartirlo con otros. Y también que podamos examinar nuestros corazones, mirar hacia atrás y decir, Señor, yo te he conocido a ti gracias o a través del sufrimiento en esto. Yo he conocido que tú eres mi Padre a través de esto, que tú eres mi proveedor a través de la escasez, o que tú eres mi redentor a través de. Le invito a que cierre por un momento sus ojos y pueda pedirle al Señor que hoy renueve sus fuerzas. Quizás llegamos de una semana y estamos cansados, quizás ya iniciando el año y terminando el primer mes y ya queremos tirar la toalla en objetivos que hemos hecho en cuanto a nuestra relación contigo. Señor Dios, hoy nuevamente te agradecemos inmensamente por el privilegio de estar en tu presencia. Gracias porque esto es un regalo precioso de Cristo. Gracias porque tú, siendo el Rey del universo, nos llamas a tener una relación íntima y personal contigo. Hoy te pedimos que nos perdones porque hemos sido flojos en muchas ocasiones. Nos esforzamos en otras cosas, pero en cuanto a la relación contigo, no nos hemos esforzado lo suficiente. No hemos salido de nuestra comodidad, no hemos luchado, no nos hemos negado a nosotros mismos.
Señor, ayúdanos a esforzarnos en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y es maravilloso porque esa gracia la obtenemos cada vez que compartimos con otras personas de ti. Esa gracia la hallamos cada vez que sufrimos y aprendemos del sufrimiento. No nos enfocamos en el dolor ni en lo que está pasando, sino en lo que estamos aprendiendo de ti. Abre nuestros ojos, Señor, para no desperdiciar las circunstancias difíciles, sino que todas ellas nos puedan llevar a rendirnos a ti. Que podamos recordar y anhelar que no hemos sido creados para esta tierra, que hemos sido creados para estar contigo, para estar en tu presencia. Señor, ayúdanos porque necesitamos disciplina. Necesitamos disciplina en el estudio de las Escrituras, en la oración. Necesitamos disciplina en ayunar. Necesitamos disciplina, Señor, en dar, en ayudar a las otras personas. Te pedimos que seas tú quien nos ayudes. Aún a acercarnos a ti necesitamos de ti. Por eso te pedimos que salgas a nuestro encuentro, que nos permitas sentir, Señor, cómo nuestro corazón arde, necesita de ti, de tu presencia. Que podamos decir que como el ciervo brama por las aguas, así nosotros te necesitamos a ti. Que sea urgente para nosotros día tras día acercarnos a ti y escuchar tu voz. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.